Hola, ¿qué tal hermanos? Queremos dar inicio a un nuevo segmento en este canal que se va a llamar Orígenes, en el cual vamos a hablar acerca de las tradiciones más populares de nuestros días y cuáles son sus orígenes históricos. Hablaremos tanto de tradiciones como de prácticas que hoy en día hacemos comúnmente, que estamos acostumbrados a hacerlo, pero que tal vez no sabemos de dónde provengan. Hoy hablaremos acerca del Día de las Madres. Este es un evento que está muy próximo, o tal vez hoy ya se esté celebrando, y que todos hacemos, ¿verdad? En las iglesias se están realizando, se están llevando a todas partes. Vamos a ver un poco acerca de su origen en esta ocasión. La historia nos lleva justamente a años después del diluvio universal. La Biblia nos muestra que después del diluvio universal vino lo que fue la construcción de la Torre de Babel, pero en ese lapso de tiempo, mientras la torre se construía y lo que pasó antes, es donde se encuentra situada la historia que hoy vamos a tratar de contarles. En aquellos tiempos hubieron personajes que fueron de renombre, personajes influyentes, poderosos, que fueron tan influyentes y poderosos que todavía se les recuerda en la historia. Muchos de ellos, las culturas como fueron avanzando en sus civilizaciones, le adjudicaron algunas cosas como poderes místicos, las leyendas que fueron contadas de generación en generación, les atribuyeron algunos acontecimientos increíbles que hoy vamos a ver. Es por eso que la historia de hoy que les voy a contar tiene tanto mezcla de historia real, tanto de misticismo y alegoría. Principalmente hablaremos de tres personajes, Semiramis, Nilrok y Tamuz. Estos personajes realmente existieron y a su muerte se les adjudicó poderes especiales y se les convirtió en divinidades de la cultura de los caldeos o la cultura babilónica. Uniremos tanto los registros históricos como las leyendas, las mitologías babilónicas para poder unir toda esta información y encontrar nuestro origen o el origen del Día de las Madres y todo este culto a la madre, toda esta celebración que se hace hoy en día a las madres. Todo comenzó cuando una diosa y reina llamada Atara, o en otros idiomas del celto, esta diosa era una diosa que tenía cara de mujer pero cuerpo de pez, lo que conocemos hoy como una sirena. Esta mujer, esta diosa, dio a luz una hija, una pequeñita, pero en vez de cuidarla como una madre hiciese con su hija, lo que esta diosa hizo fue abandonarla a orillas del río en un lugar desierto para que allí pudiese morir. Según la leyenda, las palomas se encargaron de alimentar a aquella pequeña. Un pastor que pasaba por allí la recogió, la llevó a su casa y le puso como nombre Semiramis, que significa amiga de las palomas. Semiramis creció y ya joven fue una mujer muy hermosa, pero así como era muy hermosa, también escondía dentro de sí un pasado muy cruel y era una persona muy ambiciosa. Semiramis consiguió que un hombre muy importante de aquella época, un gobernador de Babilonia, se fijase en ella. Se enamoró de ella y al fin se casaron. De esta forma, Semiramis consiguió poder tener un puesto en la sociedad de Babilonia. En esta época, el imperio babilónico comenzaba a establecerse. El rey de Babilonia era Nimrod, un vigoroso cazador opuesto a Jehová. Se le atribuía en aquella época, como también se le atribuye ahora, que él fundó lo que se conoció como Babilonia. Semiramis estaba casada con un gobernador de Babilonia, pero Nimrod era el rey de Babilonia misma. Entonces Semiramis codició un puesto mucho más alto del que tenía. No quiso simplemente ser la mujer de un gobernador de una provincia de Babilonia, sino que quiso tener el mismo título de reina soberana del imperio babilónico. El esposo de Semiramis era un gobernador muy importante de Babilonia, y no solamente eso, sino que también era general oficial de la guardia del rey. En una ocasión se levantó una campaña de guerra en contra de otra nación para extender los dominios de Babilonia. Y Semiramis decidió acompañar a su esposo. Se quitó sus vestidos reales que tenía, sus vestidos que ella ocupaba, y se vistió como una guerrera y acompañó a su esposo en aquella batalla. Al regresar triunfante de aquella batalla,
Semiramis se adjudicó la victoria y la toma de la ciudad. Así se hizo de renombre esta mujer y fue reconocida por el rey por la toma de aquella ciudad, la cual junto a su esposo habían conquistado. De esta forma la popularidad de Semiramis comenzó a crecer en el imperio babilónico, que hasta el mismo rey fue seducido por la gran hermosura de Semiramis. Tanto así que Nimrod se convenció de tomarla por esposa, y así Semiramis se convirtió en reina del imperio babilónico que estaba comenzando a florecer con tanta esplendidez. Era Semiramis una mujer valiente. Al estar casada con el gobernador de Babilonia, fue a acompañar a su esposo a la guerra, con el propósito de obtener la victoria y tener el reconocimiento del rey como una mujer valiente, tanto así que el rey la tomó por esposa. Ahora, al llegar al reinado, Semiramis ejerció un poder grande. Ahora Semiramis, siendo reina, ejerció todo su poder, lideró muchas batallas y obtuvieron grandes victorias para el avance del territorio del imperio babilónico. La nación misma comenzó a reconocer que Semiramis estaba trayendo más prosperidad a la nación y que gracias a ella la gloria de Babilonia se estaba estableciendo por todas partes. La ambición de Semiramis fue mucho más allá, tanto que comenzó a relacionarse con los reyes de otras naciones ajenos a Babilonia, con el fin de poder hacer una amistad o convenios y de esta forma introducirse entre sus reinados y finalmente derrotarlos. Esta mujer estaba tan llena de vanidad, de tanta ambición, que muchas veces consistía en acostarse con los reyes de otras naciones con el fin de poder tener su favor. Y cuando los reyes de otras naciones o gobernantes de otras provincias caían seducidos por su hermosura, ella les arrebataba el reinado, y así ganaba tierras y reinos para Babilonia. Pero aunque Semiramis tuviese gran influencia, Nimrod todavía seguía siendo el rey de Babilonia, y seguía siendo reconocido como el vigoroso cazador que se ponía a Dios. Nimrod tuvo uno de los proyectos más grandes que jamás hayamos conocido. Construiría un monumento a su gloria. Deseaba levantar su poder sobre Jehová Dios, quien se decía habitaba en las alturas. Ahora Nimrod quería estar en lo más alto de una cúspide. Por eso incitó al pueblo de Babilonia a construir una torre que llegase hasta el cielo, y en cuya cúspide viviese él y su amada reina. De esta forma le demostrarían tanto al pueblo como supuestamente a Dios que no había más Dios que ellos en las alturas. Y también estarían seguros por si había algún diluvio como el que había acontecido. Entonces Dios descendió para mirar lo que hacían los hombres, y el Señor Dios confundió su obra de construcción y confundió sus lenguas. En Génesis 10 y 11 se muestra un poco acerca de la historia de esto que estamos hablando. Y Cus, Génesis 10, 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra delante se traduce a opuesto, en oposición a Dios. Y dice, y fue el comienzo de su reino Babel, que de Babel después es la palabra de la que se origina la palabra Babilonia. Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Sabemos que Babilonia estuvo situada en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala, que son ciudades, ¿verdad?, que nosotros conocemos que fueron provincias y después provincias de Babilonia y después fueron independientes. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová,
He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así la historia de lo que aconteció en aquellos días en el reinado de estos poderosos personajes de la historia babilónica. Ahora, ¿qué sucede con el reino de Semiramis y de Nimrod? ¿Qué sucede con aquellos que a ellos habían construido? Queda estorbado porque Dios así lo permite. Había entonces grupos que hablaban un mismo idioma y cada porción de personas que hablaban un mismo idioma decidieron crearse en una nación independiente a la que habían tenido antes, donde Nimrod y los demás gobernaban. Entonces, de alguna forma se dispersó lo que se conocía como el reino de Babilonia, aunque en Babel, en Sinar, todavía se quedó establecido esa ciudad de Babilonia. Semiramis y Nimrod lograron establecerse, llegaron con el tiempo a poder poner las cosas en orden de nuevo en este lugar. Pronto Babilonia estaba de nuevo sobre todas las naciones, que aunque independientes, seguían teniendo respeto y servicio a Babilonia. Pronto también las ideas y estructura de gobierno estaban establecidos sobre las provincias o otras nacionalidades que habían surgido, que tenían nuevas lenguas y nuevas formas de vida. Semiramis vio que si ella no quitaba a Nimrod del poder, nunca podría tener el poder sobre toda Babilonia. No podía controlar a como ella quisiese. Algunos planes que ella tenía estaban frustrados por las ideas que Nimrod quería establecer. Entonces ella decidió, de alguna forma, darle muerte a su propio esposo. La sorprendente y repentina muerte de Nimrod, el rey, el monarca de Babilonia, el supremo, el dios que era inmortal, dejó a todos perplejos. Misticismo y todo aquello que fue tan rápido y tan extraño dio la oportunidad para que Semiramis hiciese algo de lo que estaba acostumbrado a hacer: mentir. Presentóse al pueblo con la noticia y la declaración de que su esposo había muerto, pero que al morir su espíritu había subido al cielo y se había posesionado del sol, y ahora desde allí, de lo alto, desde el sol, Nimrod gobernaría para siempre a la ciudad de Babilonia. Es por eso que hoy en día recordamos a Nimrod como el dios sol. Por haber mantenido relaciones con otros reyes, Semiramis había quedado embarazada, pero su esposo estaba muerto. ¿Cómo podría ella ahora presentar esta declaración, esta noticia a toda la nación? ¿Cómo vería la nación la traición de que Semiramis, la diosa, la reina, había traicionado al dios Sol? Semiramis difundió esta noticia. Una mañana al despertar, abrí las ventanas de mi cuarto de mi esplendoroso palacio. El sol entró y me hizo caer sobre el piso. Así, el espíritu de Nimrod, manifestado en el sol, me tomó, me cubrió su luz, y ahora en mi ser crece su hijo, descendiente divino y futuro rey de esta gran Babilonia. La gloria de Semiramis ya de por sí era demasiadamente grande, y ahora con este supuesto milagro, la fe de la población babilónica crecería en esta diosa reina, que ahora era la diosa madre, que se convertiría, por así decirlo, en una virgen divina que tendría un hijo del dios Sol. Cuando este hijo nació, ella le puso por nombre Tamuz. Cuando el joven creció, heredó el lugar de su padre, tomó el lugar de su padre, se convirtió en el monarca principal o en el rey principal de Babilonia. Pero este joven fue demasiadamente cruel y malo. Azotaba a las naciones enemigas. Era tan odiado por todos. Tamuz, aún siendo joven, era inteligente, sabio y también con una gran ambición. Azotaba sin piedad y sin control a las naciones que no querían someterse bajo su poder.
usaba todo el poder de su brazo en contra de las naciones enemigas. Semiramis vio que su hijo tenía el control de todo el reino y vio que si no hacía algo, el reino se le escaparía de las manos a ella y no podría seguir influenciando en él. Entonces decidió hacerse esposa de su mismo hijo. Este Tamuz era demasiadamente odiado por sus enemigos, que en una batalla fue asesinado de una forma tan despiadada. Fue herido con una flecha de muérdago que contiene una sustancia venenosa. Y su cuerpo fue despedazado, fue destazado, fue destrozado, y cada parte de su cuerpo fue enviado a una provincia de Babilonia. Cuando Semiramis se enteró de todo esto que había acontecido, de que su hijo había muerto de esta forma tan despiadada, quedó horrorizada y mandó a sus generales, mandó a su ejército, mandó a sus hombres a que buscasen las partes del cuerpo de Tamuz por toda Babilonia. Así comenzó la búsqueda de los restos del cuerpo de Tamuz, el hijo y esposo de la diosa Semiramis, reina de Babilonia. Semiramis logró juntar los restos del cuerpo de su hijo, y de esta forma, teniendo el cuerpo de su esposo e hijo, le daría nuevamente la vida por un hechizo, que sería por medio del acto sexual, el cual según daría la vida. Pero había un gran detalle, y es que aunque se había juntado los restos del cuerpo de Tamuz, hacía falta una parte muy importante, los órganos sexuales de el joven. Hacía falta una parte muy indispensable para lo que ella quería realizar. Estos eran que los órganos sexuales de Tamuz no se habían encontrado. La búsqueda se reanudó, pero fue inútil. No fueron encontrados aquellos restos. Entonces la reina tuvo que rogarle a sus enemigos, los que habían asesinado a Tamuz, para que le mostrasen, le declarasen dónde habían escondido o dónde habían echado, dónde habían colocado los restos que hacían falta de Tamuz. Finalmente, sus enemigos salieron y le dijeron el lugar donde los habían colocado, que los habían echado al río Éufrates. La reina no tardó en enviar a sus hombres de guerra, a sus mejores hombres en búsqueda por todo el río de Babilonia. Se capturaron todos los peces y finalmente en el estómago de un pez fueron encontrados los restos que hacían falta para el ritual que Semiramis haría. Y aunque esto se dio, Semiramis no pudo devolverle la vida a su hijo. ¿Qué haría entonces ahora Semiramis? ¿Qué le diría al pueblo? La búsqueda de los restos de Tamuz en el río duraron aproximadamente 40 días. La reina declaró al pueblo que al su hijo morir, ascendió al cielo su espíritu y se posesionó de la estrella más brillante del cielo. Semiramis tuvo otro hijo que se llamó Ninias, pero este hijo, cuando creció, se disputó el reino con su madre. Semiramis vio que no podía ya estar en contra de Ninias y tuvo que renunciar al reino. Desapareció, según la mitología babilónica, misteriosamente del mundo, y su espíritu fue llevado al cielo por palomas. En otras versiones dice que su espíritu se convirtió en una paloma y ascendió al cielo y se posesionó de la luna. Desde ese entonces, la nación babilónica, al ver la desaparición extraña de Semiramis, se acrecentó la fe en el poder de esta diosa. Entonces se le comenzaron a construir templos a Semiramis, a construírsele imágenes para adorarla, a construírsele lugares de culto, a establecer fechas especiales para celebrarla como la gran mujer que había sido y que había dado vida y prosperidad al imperio babilónico. Las tres divinidades que estaban ahora en el cielo, el dios Sol siendo Nerok su espíritu, la estrella más brillante del firmamento, Tamuz, y ahora la luna, de la cual estaba posicionada Semiramis, fueron la forma de culto babilónico que se establecería en aquella época. Este sistema de gobierno y también de religión se transmitió a todas las naciones vecinas y nosotros podemos ver, según los restos que han quedado o la historia que ha quedado registrada con las evidencias arqueológicas, que las demás naciones
adoptaron la cultura babilónica misma. De allí habían salido. Vemos que antes de Babel todos estaban unidos, pero cuando viene este suceso de que Dios confunde la lengua, cada quien se dispersa y se van a unirse con los grupos que tenían su mismo lenguaje. Por ejemplo, en Egipto vemos una similitud de los dioses babilónicos, vemos también una similitud con los dioses egipcios. También en Siria vemos los mismos dioses, pero con otros nombres. En India, en, en Grecia y finalmente en Roma también vemos que ellos tienen los mismos dioses, una familia de el padre, la madre y el hijo, principalmente dando más honor a la madre y al hijo. De esta forma, en todas las naciones comenzó a establecerse, comenzó a crecer la fe en el culto a la madre y al hijo. En nuestra época se celebra este 10 de mayo, este honor a la madre, el honor a, se da honor ya no a Semiramis, sino a la Virgen María. Esto gracias a una sustitución exacta que hizo la Iglesia Católica, en la que pudo transferir el paganismo de aquella cultura, ¿verdad?, de aquellos tiempos que ha ido trascendiendo hasta ahora. Al no poder quitarlo, sustituyó la misma fiesta, pero con otros personajes que encajaran en la celebración. Por ejemplo, veamos algunos puntos, algunas similitudes y sustituciones. Por ejemplo, la adoración al dios Sol en el rock. Nosotros sabemos que al celebrar reuniones en domingo se está adorando al dios Sol. De hecho, ellos tienen un objeto que representa algo muy importante para ellos, que se llama el Santísimo. El Santísimo está en forma de sol. Adoración a la Madre y al Hijo, que era a Semiramis y a Tamuz. Ahora vemos la adoración a la Virgen María y también la adoración a Jesús. En la familia divina babilónica, y tenemos acá a la familia divina, ya era Nero, Semiramis y Tamuz, acá es José, María y Jesús. A Semiramis se le comenzaron a construir templos, imágenes idolátricas y altares. También nosotros vemos en nuestros días que hay lugares que se han dedicado especialmente para el culto de la Virgen María. Notan un detalle de esta historia es que cuando Artara abandona a Semiramis en aquel río, dice que es alimentada supuestamente por palomas. Y también cuando Semiramis asciende al cielo, se convierte en una paloma, o en otras versiones dice que fue llevado por palomas su espíritu al cielo. Y hoy en día se relaciona mucho a la Virgen María como una paloma. Hay nombramientos que se le han dado a ella para simbolizarla, para compararla con una paloma. De hecho, hay muchas imágenes donde está acompañada de una paloma. Semiramis tiene un hijo virginalmente, por así decirlo, no teniendo supuestamente contacto con hombres, sino que el dios Sol, ¿verdad?, la cubre con su espíritu y ella puede tener un hijo. Ahora, es algo exactamente a lo que, ¿verdad?, es en el catolicismo, que se da culto a una virgen, ¿verdad? Y esto encajó muy bien. En aquel tiempo el hijo es Tamuz, ahora es Jesús. Semiramis lloró por 40 días la muerte de su hijo, también fueron 40 días la búsqueda. Ahora vemos lo que es la cuaresma, 40 días también que se celebran, ¿verdad?, en nuestro país. Estas son las similitudes y cómo fue de alguna forma que veamos el cambio de ir pasando a lo pagano a lo que ya se cristianizó. Se cristianizó una celebración pagana de origen babilónico. Y así concluimos con la historia de una madre despiadada que abandona a su hija en un río y esta hija crece, se vuelve una madre también despiadada. Una madre de esta similitud es la que cada vez honramos cada vez que celebramos el Día de las Madres.